vieron en el Telegram, ¿sí? En el Telegram les subí el PowerPoint con el práctico que di yo. Así que cualquier cosa tienen ahí el material hasta que se regularice y yo pueda ingresar correctamente con la clave que me está desconociendo y poder subirlo. ¿Estamos? Bien. Voy a presentar la pantallita. Así empezamos el práctico. Bien, ¿se ve correctamente? Sí, profe. Bien, igual que hicimos el otro práctico que yo les di, yo voy a ir haciendo una pequeña introducción teórica basada en el apunte que ustedes tienen y después vamos a irme echando esta introducción teórica con algunos ejercicios que vamos a realizar, ¿sí? El tema, como les decía hace un rato, básicamente es todo lo que es introducción al estudio de las probabilidades. Ustedes van a completar este práctico y el siguiente que tienen y ahí van a finalizar todo lo que es los ejercicios de la unidad de probabilidad. Cuando empezamos a hablar de probabilidad, lo primero que tenemos que ver es que hay dos tipos de fenómenos determinísticos y fenómenos aleatorios. Los fenómenos determinísticos son aquellos en los que conocemos el resultado de antemano, o bien podemos calcularlo con cierta certeza o con certeza. Se trabaja con una certidumbre completa, o sea, yo sé de antemano qué es lo que va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, si coloco un recipiente con agua a 100 grados centígrados, el resultado obviamente es que el agua va a hervir. Nosotros en estadística nos vamos a manejar con fenómenos aleatorios, que son aquellos que repetidos bajo las mismas condiciones puede arrojar resultados diferentes. Y no se puede predecir con certeza cuál de estos resultados va a darse exactamente. Sí puedo conocer cuáles son los resultados, pero de esa gama de resultados no puedo exactamente decir cuál es el que va a ocurrir. Son fenómenos por esta razón cuyo resultado es incierto. Un ejemplo bastante trillado es el de tirar una moneda, ¿sí? Y observar qué resultado tengo en cada una de las tiradas. Bien. Metiéndonos ya en el estudio del tipo de fenómenos con el que vamos a trabajar, es importante tener presente tres características que tienen los fenómenos aleatorios. La primera dice considerar experimentos que se desarrollen en condiciones semejantes cada vez que se realice el experimento, o sea, poder repetir este experimento en condiciones similares. La otra característica es que se puede describir el conjunto de todos los resultados posibles del experimento, a pesar de que no se puede indicar el resultado particular. A eso hacía referencia hace un rato. Yo puedo decir, tiro una moneda y sé que me va a salir cara o seca, o cara y cruz, pero la tiro de nuevo y yo no sé qué resultado de antemano es el que voy a obtener. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bien. Vamos entonces a la tercera característica a tener presente. Cuando el experimento... Yo voy a ir cortando el práctico cada tanto para que el que tenga alguna consulta pueda en ese momento realizarla, ¿sí? Entonces, la otra característica de los fenómenos aleatorios es que cuando el experimento se repite un gran número de veces, estos resultados tienen cierta regularidad estadística. Bien. Vamos ahora a ver un poquito, cerrando un poco el tema de los fenómenos aleatorios. Decimos que si bien casi nunca es totalmente predecible lo que nos va a ocurrir, nos lleva a trabajar en incertidumbre, sí podemos predecir el resultado y medir de alguna manera el riesgo que estamos, o el riesgo asociado a esa predicción. Nosotros vamos a poder tener una medida de ese riesgo. Vamos a algunos conceptos básicos de probabilidad
que no los voy a enumerar todos juntos, sino que vamos a ir enumerando algunos, vamos a hacer un ejercicio, después vamos a enumerar otros, como para que no abrumarlos con un montón de conceptos teóricos e ir aplicándolos a alguna situación concreta. Vamos entonces a... Guarden un momentito. Seguimos entonces aquí. Quería ver si se había puesto a grabar. Sí, estaba. Bien. Vamos al primer concepto, que es el concepto de espacio muestral. ¿Qué es un espacio muestral? Antes que eso, una aclaración. La guía los remite a hacer una revisión en el anexo 1, que es el anexo de la teoría de conjuntos. Hay un montón de conceptos, y de hecho hoy vamos a repasar algunos de estos, que tienen una correlación directa con lo que ustedes han visto en Matemática 1 sobre la teoría de conjuntos. Entonces, es útil que hagan esa revisión para poder facilitar la comprensión de los temas que vamos a ver en esta unidad de probabilidad. Volviendo entonces a lo que es el espacio muestral o espacio probabilístico, es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Se lo representa con la letra griega omega, ¿sí? Y haciendo una correlación con lo que ustedes veían en probabilidad, su correlación sería el conjunto universal, ¿se acuerdan? Cuando ustedes en teoría de conjunto veían que el conjunto universal, el conjunto de todos los elementos que yo estaba analizando. Bueno, su correlación en probabilidad es el concepto de espacio muestral. Los espacios muestrales se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los discretos, que son aquellos cuyos resultados pueden ser enumerados. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de la moneda. Tiro una moneda una vez y los resultados posibles son cara y seca. ¿Está bien? Tiene dos elementos ese espacio muestral. O bien ser continuos. Los continuos son aquellos cuyos resultados no pueden ser enumerados, ¿sí? Solamente nosotros vamos a ver que podemos expresarlos utilizando la simbología de los conjuntos. ¿Recuerdan cuando en matemática ustedes de pronto expresaban un conjunto infinito y ponían, por ejemplo, X tal que X pertenecía a los reales? Bueno, hay una simbología similar a esa que se puede utilizar para describir a este espacio muestral continuo, ¿sí? Estos espacios muestrales son no numerables, son infinitos. O bien, no hace falta que no tenga un fin su elemento, sino que a veces por la gran cantidad de elementos que tienen, nos es imposible hacer una enumeración del mismo. Por ejemplo, si yo seleccionara para un estudio familias de una ciudad, ¿sí? Para ver si han tenido o no COVID. No es infinito el espacio, pero realmente no puedo yo enumerar en una ciudad cuántas son las familias que están en esta situación. Entonces, ese sería un ejemplo de un espacio muestral infinito. Para aplicar este ejemplo, vamos a ver la actividad 1 de la guía. ¿Bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe. Vamos entonces. Sí, decime. A mí me parece que me cambiado la diapositiva. ¿Lo ven ahí? Quedó en conceptos básicos de probabilidad. A ver, vamos de nuevo. A ver qué pasó ahí. A ver, ustedes avísenme cuando es así. A ver, ahí se ve. ¿Se ve bien ahí, chicos? Ahora sí, Bien, se ve bien. bien. Debe ser que cuando yo miré si se estaba grabando, entré a la otra pantalla que tengo abierta y puede ser por eso que no se viera. Si se deja de ver, avísenme por favor, así seguimos todos juntos, porque a partir de ahora hay algunos ejercicios que están resueltos en la misma presentación, así que ustedes, alguno por favor me avisa, así lo pueden visualizar todos. ¿Sí? Bien. Vamos entonces, lo que dice acá básicamente es ver cuál es el espacio muestral y clasificarlo en discreto y continuo, ¿sí? En estas distintas situaciones. Vamos a la primera, yo los he desglosado ahí, dice mezclar un mazo de cartas españolas, seleccionar una para observar su palo.
Acá fíjense que lo que estamos haciendo hincapié es solamente mirar el palo que puede tener la carta. No estoy mirando los números. Entonces, tendría, si consideraba así, cuatro palos diferentes y en caso que tenga comodín, pues el comodín. Tenemos la enumeración, puede considerar el comodín o no, pero en cualquiera de los casos el espacio muestral es discreto, tiene un número determinado de elementos que yo lo puedo enumerar. Vinculado a este está el segundo punto, a donde dice mezclar un mazo de cartas españolas, pero ahora seleccionando una para observar su número. Entonces fíjense que aquí yo tengo la combinación, porque dentro de los números que tengo a los palos, tengo el 1 de oro, el 2 de oro y así, el 1 de basto, el 2 de basto, ¿no es cierto? Voy a tener 48, en caso que sea una carta de 50, 48 elementos y los 2 comodines. De todas maneras, aunque es mucho más amplio, no es tampoco una cosa que no podamos enumerar y sigue siendo un espacio muestral discreto. Pero ustedes ya ven que cuando vamos incrementando la cantidad, en un pequeño detalle en un enunciado, vamos incrementando la cantidad de elementos del espacio, ya la enumeración se hace bastante más larga en este caso y bueno, puedo correr el riesgo de olvidarme de enumerar alguno y demás. Vamos al siguiente caso, que dice observar el número de automóviles que entran por día al estacionamiento de un shopping. Básicamente nosotros no sabemos cuántos son, entonces claramente vemos que no quiere decir que sea un número infinito la cantidad de autos que entren, pero sí que no podemos enumerarlo, ¿sí? Algo similar a lo que habíamos mencionado de las familias de una ciudad que tengan o presenten COVID. Entonces, ¿cómo lo denotamos? Supongamos que le llamamos A al evento, ¿sí? Que son autos. Entonces decimos que A asume valores mayores o iguales a 0. No tengo un límite de dónde termina la cantidad de autos para un día determinado. Por ende, es un espacio muestral continuo. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve la diferencia? Profe, perdón, en la guía de ejercicios dice que es discreto, finito no numerable, ¿está mal? Sí, lo que pasa es que no podés directamente enumerarlo para un día determinado. Si vos fijás el día, si vos fijás un día, puede ser que tengas es muy ambiguo, digamos, ¿sí? ¿Estamos? Si fijás un día determinado, que yo te diga, bueno, qué sé yo, a fin de mes o en los lunes, ahí puede ser que tengas una estimación previa, pero un día al azar así, yo lo consideré de esa manera, ¿no? Ok. ¿Sí? Seguimos entonces, vamos a el que sigue, observar el gasto mensual en libros de los alumnos de estadística 1. Bueno, igual, con el mismo criterio, ¿no es cierto? Yo no puedo acá determinar, no dice estadística 1 ni de dónde, no dice la facultad, no especifica nada, ni en qué mes, ni nada. Entonces, acá estamos frente a una incertidumbre en cuanto a la cantidad total de elementos que puede llegar a tener este espacio. ¿Bien? Por lo tanto, también lo podemos considerar como continuo. Y el último ejemplito dice arrojar simultáneamente un dado y una moneda y se observa el resultado que aparece. ¿Ven? Acá es mucho más sencillo. Yo tengo un dado con las 6 caras combinados con los 6 lados y combinado con la cara y seca, ¿sí? Me da como resultado 12 posibilidades que puede tener el evento, el espacio muestral que estoy analizando, por ende es un espacio discreto. ¿Bien? Seguimos un poquito adentrándonos en otro de los elementos de... ¿Se ve bien? ¿Se ve lo que habla de evento ahí? ¿Se ve el cambio de filmina? Sí, profe. Bien. Sí. Vamos entonces a lo que es un evento. Sí. Se llama evento entonces a cada subconjunto de resultados de un experimento aleatorio. Siempre tiene asociada una probabilidad de presentación y por lo general se va a simbolizar con una letra mayúscula, ¿sí? Hay dos tipos de eventos. Eventos simples o elementales que están constituidos por un solo elemento del espacio probabilístico, ¿sí? Por ejemplo, si de nuevo tiramos nosotros cara y seca, esta moneda que la tiramos una vez, cada uno de esos dos elementos posibles es un evento simple. Los compuestos, por ende, son combinaciones de dos o más resultados del experimento aleatorio que estamos analizando. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, si en este tiraje de una moneda
Nosotros decimos ahora que salga cara o que salga seca. Yo ahí estoy uniendo y me da lo mismo que salga una, las dos o ambas. Cuando yo comienzo a combinar eventos simples, ya vamos a ver que hay diferentes maneras de combinarlos a través de una unión, a través de una intersección, a través del cálculo de una probabilidad condicional. Bueno, cuando empiezo a combinar eventos simples, tengo como resultado diferentes tipos de eventos compuestos. Bien. Otro concepto importante es el de evento cierto e evento imposible. Un evento cierto es aquel que seguramente sucede. Por ejemplo, volvemos al caso de la moneda, el tirar, yo lanzo la moneda al aire y sé que o me va a salir cara o me va a salir seca. Cualquiera de ellos es un evento cierto. Un evento imposible, como contrapartida de esto, es aquel cuya ocurrencia es imposible. Se denota con el símbolo, y acá volvemos a traer una simbología que tiene que ver con la teoría de conjuntos. ¿Se acuerdan la simbología de conjunto vacío? Bueno, esa simbología es la que vamos a utilizar para el evento imposible. Por lo tanto, como su ocurrencia obviamente no es posible, la probabilidad de que ocurra es igual a 0. Vamos a ver ahora cuando en diferentes ejercicios que hagamos, cuándo ocurre y cómo podemos ver algún ejemplo de evento imposible. Por último, otro elemento antes de entrar a lo que es los ejercicios que vamos a desarrollar, es el concepto de evento mutuamente excluyente. Vamos a ver la definición, la probabilidad y después vamos a ver un ejercicio a donde vamos a ver algunos ejemplitos de estos eventos que hemos visto anteriormente. Dice, dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de cualquiera de ellos elimina la ocurrencia del otro. Es decir, que solo uno de ellos puede ocurrir. Vinculando esto con la teoría de conjuntos, eran aquellos eventos o aquellos conjuntos disjuntos que no tenían elementos en común. Bien, por eso yo les asocié y les puse el símbolo, ¿sí?, de cómo sería en un diagrama de Venn el equivalente a estos eventos mutuamente excluyentes. Como no tienen elementos en común, ¿sí?, porque si ocurre uno, el otro no puede ocurrir, la intersección, y ahí incorporamos un nuevo concepto, la intersección de dos eventos. La intersección de dos eventos está formada por el conjunto de los elementos comunes que tienen estos dos eventos. Como dijimos, si ocurre uno y no puede ocurrir el otro, su intersección es el evento imposible. Por ende, aplicando el concepto de probabilidad, la probabilidad de ocurrencias de dos eventos mutuamente excluyentes es igual a 0. ¿Bien? ¿Se entendió la explicación? Sí, profe. Bien. Nos vamos a meter ahora a un ejercicio, a la actividad 4, ¿sí? Es un ejercicio a donde sencillamente en una tabla, como la que ven a continuación, una tablita de doble entrada, nosotros vamos a identificar algunos de estos conceptos de probabilidad que acabamos de ver. Veamos el caso, dice en la siguiente tabla se presentan los datos de producción de parcelas clasificadas en 3 niveles y cruzadas por zona geográfica de la provincia de Córdoba. Se transcriben a continuación, nosotros tenemos una característica que sería la zona geográfica, que tiene 3 resultados posibles, o la zona A, o la zona B, o la zona C, y el nivel de producción, que también tiene 3 resultados posibles, que puede ser alto, mediano o bajo. Este tipo de tablas se utilizan mucho para el cálculo de probabilidades. Vamos a ver entonces, considerando, dice el enunciado, que se elige una parcela al azar, nos piden, en primer lugar, que demos un ejemplo de evento simple. Fíjense, nosotros más de un ejemplo, pero por ejemplo, podemos decir que el nivel de producción sea alto, ¿sí?, sería un ejemplo, ¿sí?, de evento simple, o el que sea mediano o el que sea bajo. También podemos enumerar como ejemplo de evento simple que la zona geográfica de la provincia sea la zona A, o que sea la zona B, o que sea la zona C. O sea, cada uno de los elementos o de las respuestas que yo tengo a esta característica que estoy, o categorías a esta característica que estoy analizando, constituye un evento simple. Bien, acá tendríamos 3 eventos simples por el lado del nivel de producción y 3 eventos simples por el lado de la zona geográfica. Es lo que ustedes ubican en los márgenes de las tablas, ¿sí?
Vamos ahora a un ejemplo de un evento compuesto. Hace un rato, cuando yo les hablé de la combinación de diferentes formas de combinar eventos simples, la forma más sencilla es ver, por ejemplo, la que ya hace un rato definimos, que era la intersección. Entonces, tomo un evento de la zona geográfica y un evento del nivel de producción y, por ejemplo, digo que pertenezca a la zona A y su nivel de producción sea alto, ¿sí? Uno de acá y uno de acá. En este caso son 69 elementos que cumplen con esa condición. Bueno, cada uno de esos 69 elementos constituye un evento compuesto, porque es la combinación a través de la intersección de dos eventos simples. Podría, por ejemplo, decir, ahora no quiero hacer la intersección, quiero hacer la unión. Entonces, por ejemplo, digo que la zona geográfica de la provincia sea la zona C o que tenga un nivel de producción bajo. Ahí estoy uniendo dos eventos simples, dando como lugar un nuevo evento, que es la unión de estos dos, que es un evento compuesto. Y así podríamos hacer un montón de digamos, cruces que se les puede ocurrir. ¿Está clara la diferencia entre un evento simple y un evento compuesto? Sí, Sí, profe. profe. Bien, vamos al punto C, que me dice el complemento de la zona A. Acá voy a hacer primero un paralelo con lo que era la teoría de conjuntos. Ustedes se acuerdan que, vamos a la teoría de conjuntos, el complemento de un conjunto A es lo que está en un universal y no está en A. O sea, todo lo que queda fuera de A. Acá es lo mismo. Si me dice el complemento de la zona A, en primer lugar no estoy considerando el nivel de producción. Estoy solamente considerando la zona geográfica. Entonces digo, el complemento de la zona A sería la zona B y la zona C, que son lo que me falta, ¿sí?, para llegar al espacio probabilístico considerando la zona geográfica. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Bien. profe. Vamos por último a el ejemplo que nos pide de eventos mutuamente excluyentes. Dentro de una misma categoría, volvamos a la zona geográfica, cada uno de los resultados posibles, o sea, la zona A, la zona B y la zona C, son eventos mutuamente excluyentes entre sí. ¿Por qué quiere decir? Porque o es de la zona A, o es de la zona B, o es de la zona C. Entonces, ahí serían 3 ejemplos de eventos que entre sí son mutuamente excluyentes. Ahora vamos al nivel de producción. De la misma manera, el nivel alto, el mediano y el bajo son entre sí eventos mutuamente excluyentes. Ustedes, algo que no lo dije, pero en una tabla de doble entrada van a tener los márgenes, que son lo que indican referencias a los eventos simples. Y el cuerpo de la tabla, que eran las frecuencias conjuntas, son las intersecciones, ¿bien? Entonces, si ustedes se fijan, hace un rato dijimos que los eventos mutuamente excluyentes son aquellos donde su intersección es el evento imposible. ¿Por qué? Porque no hay elementos en común. Si yo tomo zona A y zona B, no hay ningún elemento donde estos dos eventos se crucen. Por lo tanto, su intersección es igual a, la probabilidad de su intersección es igual a 0. ¿Se ve claramente? ¿Se ve bien, chicos? Sí, profe. Perfecto. Vamos ahora al ejercicio 10, actividad 10. Acá la idea es la siguiente. Vamos a hacer una representación, se van a ver cómo lo vamos a plantear. Vamos a trabajar con el complemento y les voy a sugerir una forma para por ahí organizar en los ejercicios cuando tengamos uniones, complementos e intersecciones, de forma tal que utilizando una tablita de doble entrada, ustedes puedan tener todo el espectro de posibilidades, de probabilidades que se les pueda preguntar. Entonces, leamos el ejercicio, vamos a ir viendo de menor a mayor en cuanto a grado de complejidad cómo lo vamos a trabajar y van a ver de qué manera me parece que es bastante útil armar unas tablitas de doble entrada para facilitarles el cálculo. Dice, dados los eventos A y B que pertenecen al mismo espacio probabilístico, sobre los cuales se sabe
que la probabilidad de que ocurra A es del 0,30, la probabilidad de que ocurra B es del 0,60 y la probabilidad de que ocurra ambos, o sea, la unión entre A y B, es de 0,80. Entonces me pide calcular una serie de probabilidades. Vamos a cada una. Bueno, estos son los datos que yo tengo, ¿sí? Y me pide probabilidad de A del complemento de A. Yo les he puesto las dos simbologías. Esta es la simbología de la guía y la que tienen acá con esta comita a la derecha en la parte superior es la simbología que se utilizó en la clase de repaso que vamos a utilizar. Nosotros vamos a hacer el ejercicio 4, que es al estilo de este, se usa esa misma simbología. Entonces, ustedes el complemento lo pueden trabajar como con este exponente C, como A complemento o complemento de A, o con esta comita, y son simbologías similares una con otra. ¿Bien? Entonces, el complemento de A sería 1, que sería la probabilidad del espacio probabilístico, es el 100% o 1, menos la probabilidad de ocurrencia de A. ¿Está bien? O sea, esto, ustedes podrían decir, 1 es la probabilidad de omega, menos la probabilidad de ocurrencia de A. 1 menos 0,3 me da que la probabilidad del complemento de A es 0,7. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos a la siguiente, que es similar, pero con B. La probabilidad del complemento de B, van a ver que en todos los casos yo les hice las dos simbologías para que ustedes cuando vean el otro ejercicio, inmediatamente se den cuenta que es lo mismo lo que está pidiendo en uno y en otro caso. Es 1, que es la probabilidad del espacio probabilístico, menos la probabilidad de que ocurra B. ¿Sí? La probabilidad de que ocurra B, si ustedes se fijan, es 0,6. Entonces, 1 menos 0,6 me da una probabilidad del complemento de B igual a 0,4 o al 40%. Respecto de esto, tanto aquí como aquí, cuando ustedes calculen probabilidades, cuidado porque voy a agregar algo. ¿Se ve lo que estoy agregando? Ustedes pueden escribir 0,7, pueden escribir el 70%, pero está mal si escriben el 0,7%. Cuidado porque este es un error muy común, ¿sí? Cuando ustedes escriben en tanto por 1, es 0,7. Si en lugar del en tanto por 1 hubieran hecho 100 menos 0, menos el 30, me da el 70%. Pero esto no es ni una cosa ni otra. Está incorrecto si expresan la probabilidad de esta manera. ¿Se entendió? Digo porque es un error que uno lo ve mucho en los exámenes y en los parciales y es importante tenerlo presente. Bien, lo dejo ahí así, cuando lo subo ya ven, ya se acuerdan de la corrección. Seguimos, ¿se ve el C, chicos? Sí, profe. Bien, dice, la probabilidad de la intersección entre A y B. ¿Qué pasa? No tengo una fórmula de la intersección, no tengo ningún cálculo, porque lo único que me dan acá es la probabilidad de A, la de B y la de la unión. Pero tengo el concepto de la unión o de la probabilidad de la unión de dos conjuntos. Por la ley de aditividad, la probabilidad de la unión de dos conjuntos es igual a la probabilidad de que ocurra el a la probabilidad de que ocurra B, menos la probabilidad de la intersección entre ambos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, fíjense, en el dato tenemos que calcular esto. Entonces, la probabilidad de la unión es un dato, es 0,8. La probabilidad de que ocurra A es otro dato, es 0,6. Y la probabilidad de que ocurra B es 0,3. Bueno, si pasamos de miembro, vemos que la probabilidad de la intersección, lo que hice fue pasar que está negativo aquí al primer miembro en positivo, y el 0,8 pasó acá negativo. Resolviendo me da que la probabilidad de la intersección entre A y B es 0,1 o el 10% si quieren escribirlo en términos de porcentaje. ¿Se entendió el despeje? Sí, profe. Bien, perfecto. Seguimos Sí, profe. entonces y ahora viene lo nuevo. Fíjense, acá me dice la probabilidad de la intersección entre el complemento de A y el complemento de B. Eso me está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? No tengo nada. Yo recuerdo que mi dato es esto. Voy a copiar el dato para que lo tengan, para que vean a partir de dónde partimos. ¿Sí? Yo tengo como dato
la probabilidad de A, la de B, y recién saqué otra que me va a hacer falta. Entonces, hagamos este tipo de cuadrito o de tabla de probabilidad con la posibilidad de cruzar el evento A, el complemento de A, el evento B, el complemento de B. Igual con el mismo concepto de la tabla de doble entrada, en los márgenes voy a tener las probabilidades simples. Y el total, obviamente, me va a dar 1 o el 100%. Yo lo he trabajado en tanto por 1, no en tanto por ciento. Entonces, fijémonos cómo vamos a ubicar. Lo que tienen en amarillo es lo que tienen por dato. Me dice, la probabilidad de A es 0,3. La probabilidad de B es 0,6. Obviamente, sé que siempre me tiene que dar 1, el total. Y en el punto anterior, acabamos de calcular la probabilidad de la intersección entre A y B. ¿Está bien? Entonces, eso puedo, en el cuerpo de la tabla, colocar el 0,10. Todos los otros valores los saco por diferencia. 1 menos 0,6 me da 0,4, 0,6 menos 0,1, 0,5, 0,3 menos 0,1, 0,2. Bueno, el 0,7 es 1 menos 0,3 y el 0,2 lo podemos calcular con esta columna como diferencia o con esta fila. ¿Bien? ¿Se entiende cómo obtuve el cuadrito? ¿Sí? Sí, Bien. profe. Lo interesante de este cuadro es que con ese cuadro, este tipo de cuadros, ustedes tienen todas las posibilidades que les podemos nosotros plantear en cuanto a las intersecciones. Recuerden que en ese cuadro se ven las probabilidades simples y las intersecciones. Entonces tienen todas las posibilidades de combinación entre las intersecciones de estos eventos que estamos considerando. En el ejercicio que nos pide en el punto D, dice el complemento de A con la intersección el complemento de B. Entonces, tomo la columna del complemento de A, tomo la columna del complemento de B, y el valor 0,2 sería el resultado que me están pidiendo. ¿Se entendió? Bien. Vamos ahora, yo en todos los casos, lo que voy a hacer es plantear lo que me piden y volver a copiar este cuadro para que ustedes vean de qué parte del cuadro yo obtengo el resultado que me están pidiendo. Fijémonos en el punto E. En el punto E me piden la probabilidad del complemento de A intersección con B. Entonces digo, ¿dónde está A? Aquí. Complemento de A acá. Intersección con B. El valor es 0,5. ¿Sí? En el punto que sigue me dice A intersección B complemento. Columna de A, B complemento. La intersección es el 0,2. ¿Se ve? Sí, profe, en el chat pusieron si podías volver a explicar el cuadro. Sí, cómo no. Perfecto. Gracias por avisarme. ¿Vamos al cuadro de nuevo? Bien, acá. Entonces, voy a ver en este cuadrito que pongo. En los laterales, en las columnas puse A y el complemento de A y el total. B y el complemento de B y el total. Esto siempre me va a dar 1. ¿Está bien? En amarillo tienen los datos, lo que ya tienen calculado. Por otro lado, el ejercicio me dice que la probabilidad de que ocurra A, eso es un dato, es igual a 0,3. Por lo tanto, el total de la columna A es 0,3. El otro dato dice que la probabilidad de que ocurra B es 0,6. Por lo tanto, el total de la fila que dice B es 0,6. Este dato no lo usamos, el de la unión, pero sí usamos la intersección. Recuerden que estos 4 resultados que tienen aquí son las intersecciones entre A, su complemento, y B y su complemento. Entonces, me dice, en el punto anterior, calculamos que la intersección entre A y B tenía una probabilidad del 0,10. ¿A dónde va a ir eso? En el cruce de la columna A con la fila B, acá, 0,10. Hasta ahí, ¿se entendió? Ana Laura, bien. Sí. Bien, entonces, ¿cómo seguimos?
todos los otros valores, ¿vieron los que están en celestito? Se sacan por diferencia, ¿está bien? Siempre, obviamente, recuerden que una probabilidad es un número que siempre tiene que estar entre 0 y 1, en este caso, o entre 0 y 100, si están trabajando con porcentajes, y nunca puede ser negativo. Entonces, va a ser el valor más grande menos el valor más chiquito. 1 menos 0,6, 1 menos 0,3, así van completando toda la tabla. ¿Se entendió ahora, Ana Laura, que vos me habías planteado? Perfecto. Bien, entonces. Vamos entonces, seguimos con el último puntito que me piden. Profe, Sí, disculpe, ¿esto lo sube después para sí, tenerlo? Sí, mira, Valentín, vamos a hacer así. Yo ahora se está grabando la clase. Espero poder subir a YouTube, creo que sí. Pero inmediatamente que termine, ¿vieron? A la tarde tienen la clase de consulta. Yo, para que lo tengan, por el Telegram, igual que hice con el otro, voy a subir el archivo este. Así se lo tienen desde ahora. ¿Está bien? Después lo vamos a subir a la clase, pero cuando a mí se me solucione el problema de la clave. Pero ya lo tienen en el Telegram para poder acceder a él. Dale, profe, gracias. Bien, no, por favor. A eso, según tengo entendido, Selene está en el aula virtual. Si no, ya le digo a la profe a ver que se los informe. ¿Sí? Dale. Bueno, seguimos un poquito. Habíamos visto entonces el E y el F. Vamos al G. Fíjense, el G me dice la unión, ¿ven que cambió acá el simbolito? Del complemento de A con el complemento de B. Entonces, como es una unión, yo tengo que plantear la regla de la aditividad. Toda unión es igual a la probabilidad del complemento de A, en este caso, más la probabilidad del complemento de B, menos la probabilidad de la intersección entre el complemento de A y el complemento de B. Ven que el concepto es el mismo, ¿sí? Yo les sugiero lo siguiente, siempre que tengan una unión, planteen la ley de aditividad. Después irán viendo si la intersección es igual a 0, si eso es un caso especial, pero la regla es esta. Entonces, veamos en el cuadro, es el mismo cuadro de recién, tenemos todos los elementos para poder calcularla. A esta no la podemos mirar directamente porque no tengo las uniones acá. Acá solamente tengo las simples y las probabilidades simples y las intersecciones. Entonces, la probabilidad del complemento de A, fíjense, es 0,7. ¿Bien? La probabilidad del complemento de B es 0,4. Y ahora hago el cruce entre fila y columna. Fila y columna me da que la probabilidad de la intersección entre el complemento de A y el de B es 0,2. Sumo las dos primeras, les resto y me da que la probabilidad de la unión del complemento de A y de B es 0,9. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a un ejercicio similar que se tomó que se le subió en el simulacro de la clase de repaso para el primer parcial. Van a ver que lo tienen en pantalla, lo pueden visualizar. Dice, dado el siguiente espacio muestral, definido como omega igual a 1, 2, 3 y 4, y conociendo que A es igual a 2, B es igual a 3 y 4, y C es igual a 1 y 4, calcule y me da una serie de simbología. Fíjense que acá se usa la de las comitas para simbolizar a los complementos. Entonces, primera cosa que tengo que realicé yo, es un diagrama de Venn que nos permita a nosotros ubicarnos en este espacio probabilístico y en estos eventos que está planteando. ¿Lo tienen en pantalla? ¿Se ve bien? Porque por ahí usted, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos omega, que es todo el espacio, ¿sí? Formado por el evento A, que está formado por el numerito 2. ¿Cuántos elementos tiene mi espacio probabilístico? Fíjense, ¿cuántos elementos tiene? ¿Qué les parece? 4. 4, bien. Da la casualidad que es 1, 2 y 3 y 4. Podría haber sido A, B, C, D. No me importa. Juan, Pedro, Anita y Carolina. No importa. Tiene 4 elementos. Yo voy a calcular probabilidades. La probabilidad de un evento, en general, ¿sí?, se calcula como el número de casos favorables sobre el número de casos
posible que tengo. Entonces, yo acá tengo 4 posibilidades. Eso iría en el denominador para el cálculo de mis probabilidades. Ahora vamos a ir viendo cada evento. El evento A, que está formado por 2, tiene un elemento. Entonces, la probabilidad de que ocurra A es 1, porque tiene un elemento, sobre 4, que es el total de elementos que tiene mi espacio muestral. ¿Se entiende? Me preocupaba que por ahí se pudiera confundir y que en vez de 1 ustedes quisieran poner el valor. Por eso les decía, si en vez de poner 1, 2 y 3 y 4 hubiéramos puesto A, B, C y D, es exactamente lo mismo. A mí lo que me interesa es la cantidad de elementos que tenga cada uno. Vamos a B. B está formado, ¿sí? Me voy a la definición, por 3 y 4. Si yo lo ubico en el diagrama, tengo el 3 y tengo el 4. ¿Por qué tengo esta zona doblemente coloreada? Porque si se fijan, C está formado por 1 y 4. O sea que el 4 es un elemento común entre B y C. Por eso, en el diagrama de Venn, ustedes tienen el 3 que es solamente de B, el 1 que es solamente de C y el 4 que es común a ambos eventos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B? ¿Cuántos elementos tiene B? 2, sobre un total de 4 que tiene mi espacio probabilístico. 2/4, simplificando, me da una probabilidad de 1/2. Vamos a C. ¿Cuántos elementos tiene C? 2 sobre 4, que es el total, me da una probabilidad de 1/2. No tengo otro elemento, entonces la suma de... bueno, vamos, no me voy a ir ahí. Vamos, después me voy a meter con ese tema. Vamos primero a hacer los cálculos que me piden. Primer cálculo. Probabilidad de A unión B. Igual que hicimos recién, A unión B por regla es la probabilidad de A más la de B menos la de la intersección. Ahora me voy al gráfico que vimos recién. La probabilidad de A es 1/4. La probabilidad de B es 1/2. Y la probabilidad de la intersección se va a calcular como la cantidad de elementos comunes, en este caso entre A y B, sobre 4. ¿Tiene algún elemento común A con B? ¿Qué les parece? No, son mutuamente excluyentes estos dos eventos. Entonces, por esa razón, cuando yo calculo la probabilidad, me da 0 sobre 4 y toda la probabilidad de la intersección es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, por esa razón, no se le resta ningún numerito y la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades simples. Eso es un corolario de los axiomas de probabilidad que dice que cuando los eventos son mutuamente excluyentes, como son A y B, la probabilidad de su unión es la suma de las probabilidades simples. ¿Por qué? Y porque la probabilidad de la intersección es igual a 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, perfecto. Podemos expresarlo como 3/4 o como 0,75, uno u otro, o el 75% si lo hago en porcentaje. Vamos al segundo punto. Dice la probabilidad de la intersección entre B y C. Entonces me vuelvo al gráfico y digo, ¿cuántos elementos tiene la probabilidad de la intersección entre B y C? Está formada por 4, un elemento. Entonces su intersección es 1, que es la cantidad de elementos, dividido el total de elementos del espacio muestral. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección entre B y C es 1/4 o 0,25. ¿Bien? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bien. Vamos al que sigue. El que sigue dice, la probabilidad, y acá viene otro concepto que hasta ahora no habíamos trabajado, de el complemento de A dado B. Esa barra invertida hacia la derecha me indica que lo que estoy calculando es una probabilidad condicional. La probabilidad condicional se define, en términos generales, como un cociente entre la intersección de estos dos eventos dividida la probabilidad de la condición. Yo digo, conociendo que ocurre B,
¿Cuál es la probabilidad del complemento de A? Es como que se lee de atrás para adelante. ¿Está bien? Entonces, esta es la condición. Lo que tienen a la derecha de la barrita es la condición. Con ese concepto, la probabilidad del complemento de A dado B, o sabiendo B, o conociendo B, son todas términos similares, es igual a la intersección entre el complemento de A y B sobre la probabilidad de la condición que dijimos que era B. ¿Bien? Para esto, yo les sugiero hacer un cuadrito similar al que hicimos en el ejercicio anterior. Fíjense cómo lo vamos a ir armando. No voy a considerar C, solamente voy a considerar A y B. Entonces digo, A y complemento de A, B y complemento de B. Nosotros tenemos como dato, por el ejercicio, la probabilidad de A, la de B y la de C. Yo ahora solamente voy a considerar la de A y la de B. Entonces digo, la probabilidad de A dijimos que era 1/4. La probabilidad de B, 1/2. El total me tiene que dar 1. ¿Está bien? ¿Y qué más sabemos? En el punto anterior, nosotros hicimos la deducción de que la probabilidad de la intersección entre A y B era igual a 0, porque vimos que son eventos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, acá donde hago el cruce entre A y B, pongo 0 como valor de probabilidad. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Todos los otros elementos de la tabla, igual que hicimos antes, los vamos haciendo. Fíjense que yo ahora a propósito se las escribí, se las puse como nosotros acá lo habíamos trabajado con números decimales. Y acá yo a propósito se las trabajé con fracciones. ¿Sí? Es equivalente trabajarlo con uno u otro. Si de pronto alguien, en vez de hacerlo de esta manera, lo quiere trabajar en porcentaje, va a poner el 100%, multiplica todo por 100 y lo trabaja con porcentuales. Eso, sí, Juan. Si no cambia, sí. Eso lo pueden ir haciendo de una u otra forma, ¿sí? Lo que no podemos hacer es mezclar, poner el 100% y después trabajar en tanto por uno o trabajar en fracción. ¿Está bien? Eso ustedes lo definen, es indistinto que lo hagan, pero trate no cometer ese error. Volvemos entonces al ejercicio y decimos, hacemos las diferencias, vamos completando todo el cuerpo de la tabla y los dos márgenes que nos faltaban, ¿sí? Y ahora vamos a el cálculo que me pidieron. Me dice, la probabilidad de la intersección entre el complemento de A y B. Fíjense, este es el complemento de A, intersección con B. Acá tengo la probabilidad, 1/2. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Eso lo tengo que dividir por el complemento de B. Entonces, ahí lo tengo en el margen de la tabla. También es igual a 1/2, ¿ven? Entonces, como los numerador y denominador son iguales, la probabilidad es de 1 o del 100%. Profe, una consulta. Sí, decime. Ahí en el denominador dice la probabilidad de B, no la probabilidad del complemento de B. No, porque no te está pidiendo el complemento todavía. Mira, acá dice, fíjate lo que dice, el complemento es de A. Entonces, la definición es el cociente entre la intersección de estos dos, o sea, del complemento de A y la intersección de B, sobre la probabilidad de la condición. ¿Y la condición cuál es? B, no su complemento. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ahí entendí, ahora sí. Eso, vos siempre fíjate lo que vos tengas. Lo que va en el denominador es siempre lo que vos tengas a la derecha de esta barra que te está mostrando la condición. ¿Sí? Bien. Gracias, profe. No, por favor. Vamos entonces, seguimos. Entonces, en el siguiente. Presten atención ahora porque este es el más complicado que tenemos para ver. Espero que se haya entendido. Hoy traté de darle vuelta y vuelta para ver cómo lo explicaba y que se entendiera. Espero haber logrado la mejor manera de poder entenderlo. Es mucha simbología, pero finalmente no es tan complejo. Dice, fíjense, la probabilidad de A, fíjense cómo lo leo, dada la intersección entre el complemento de B y el complemento de C. ¿Se ve? La probabilidad de A dado o conociendo
la intersección del complemento de B y el complemento de C. Esa condicional, ahora mi condición es esta. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Como la intersección, acá está la intersección, ¿sí?, entre A y la intersección entre ambos complementos sobre la probabilidad de la intersección entre ambos complementos. ¿Ven? El concepto es el mismo. Lo que sucede ahora es que antes de poder hacer este cociente, nosotros vamos a tener que tener claro a qué es igual la intersección de los complementos entre B y C. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Armamos el cuadrito. Fíjense que ahora, en el anterior era A y B. Ahora vamos a hacer el mismo cuadrito, pero ya no aparece más A. Por ahora, porque ahora lo que estoy tratando de definir es esto, el denominador. Esta parte estoy tratando de definir. Entonces, hago un cuadrito a donde considero B y su complemento y C y su complemento, con los datos que tengo. Fijémonos, el 1 siempre está, la probabilidad de B es 1/2, la probabilidad de C es 1/2. Eso lo sacan de acá. ¿Ven? 1/2 y 1/2. Del cálculo. No estoy haciendo nada nuevo. Estoy sacando nada más las probabilidades que veo en pantalla. Ahora digo, ¿a qué es igual la intersección entre B y C? Me voy al gráfico. ¿Cuántos elementos comunes tienen B y C? Acá está. ¿Cuántos tienen en común? Un elemento. ¿Sí? ¿Sobre cuánto? Sobre 4. Entonces, la probabilidad de la intersección entre B y C es 1 sobre 4. ¿Bien? ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Por ende, todos los otros elementos, igual que hicimos antes, los sacamos por diferencia. Hay un montón de ellos que no vamos a utilizar, pero nos quedamos tranquilos que con este tipo de cuadro, todo lo que me puedan preguntar lo tengo planteado en el cuadrito. Entonces, con esto yo puedo sacar la probabilidad de la intersección entre B, complemento de B y el complemento de C. Veamos a cuánto es igual. Complemento de C, complemento de B. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección? 1/4. Ven al cursor ahí de donde lo saco porque son todos 1/4, pero para que entiendan de dónde sale. Ese sería el 1/4 que va en el denominador. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, profe. Ahora vamos a trabajar con el numerador. En el numerador yo tengo una intersección, ¿sí?, entre A y la intersección del complemento entre B y C. A ver si se entiende lo que yo quise mostrar. Yo hice, ¿se ve el dibujito? Porque si no lo llevo a otra filmina y lo agrando. A ver, esperen un poquito. Me parece que se va a ver mejor si lo agrando así. Y me avisan. Porque por ahí no se ve bien. Es una captura de mi cuaderno. ¿Se ve ahí un poquito mejor? Sí, profe, bien. Sí, profe. Bien, entonces, fíjense. Yo acá, en este rectángulo naranja, simbolicé a los 3 eventos, pero hice énfasis en B. ¿Ven? Este es B. Entonces, todo lo que ven en naranja es el complemento de B. Si yo lo hago en términos de conjuntos, ¿por qué está formado? Por el 1 y el 2. ¿Ven? Esos son. Tiene 2 eventos. ¿Está bien? De la misma manera, ahora agarré en el mismo gráfico, pero hice énfasis en C. Entonces, el complemento de C es todo lo que ustedes tienen en amarillo. ¿Qué elementos son? El 2 y el 3. ¿Bien? Ahora imagínense que yo superpongo estas dos y tengo que buscar lo que tienen en común. También puedo mirarlo acá, fíjense. ¿Qué elemento tiene en común el complemento de B con el complemento de C? El 2. ¿Se ve? ¿Se ve la superposición? Si ustedes pudieran superponer las dos filminas, las dos dibujitos, ¿sí?,
¿Qué es lo que me queda doblemente marcado? El elemento 2. ¿Se entiende? Lo pueden ver acá, ¿ven? Entre 2 y 1 y 2 y 3, ¿cuál es el elemento común? El 2. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, si el elemento común a la intersección entre B y C es el 2, si yo quiero calcular la probabilidad, es igual a ¿cuánto? 1/4. Fíjense lo sencillo que se hace verlo a través de esta tabla. Directamente acá lo tengo como 1/4. ¿Está bien? Era para verlo de otra manera. ¿Sí? Pero fíjense que con la tabla se simplifica mucho más. ¿Por qué por ahí el gráfico es más fácil? Porque en este ejercicio, acá tengo lo que está punteadito, es la intersección entre el complemento de B y el complemento de C. ¿Qué me pide acá arriba? Que a eso lo tengo que hacer la intersección con A. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que decir, ¿qué elementos en común tiene esto en punteado con A? ¿Qué les parece? Lo punteado es la intersección entre B y C. Y A lo tienen acá. ¿Cuál es el elemento en común? ¿Tienen elementos en común esos dos conjuntos? Sí, el 2. Sería el 2. El 2, perfecto, es el A. ¿Está bien? Por lo tanto, su probabilidad, ¿cuánto es? 1/4. Bien, entonces, por eso la probabilidad acá la vemos 1/4. Entonces, beneficio de trabajarlo con los diagramas de Venn, que uno por ahí lo puede visualizar cuando hay este tipo de... Este es un evento súper compuesto, este que tienen acá, y el que tengo que calcular. Entonces, a veces no es tan directo. Por ahí, a lo mejor, hacerlo a través del diagrama de Venn les permite visualizar qué es o cuál es la probabilidad que me están pidiendo. En otros casos, con la tablita sola, ya se va a hacer más sencillo, ¿sí? Entonces, 1/4 dividido 1/4 me vuelve a dar una probabilidad de 1 o del 100%. Vamos al último caso, que es la probabilidad de la unión de 3 eventos. Hay una regla que dice que cuando yo uno 3 eventos, la probabilidad de la unión de estos es la suma de las 3 probabilidades simples, la resta de cada uno de los pares de intersecciones entre ellos, fíjense, A con B, A con C y B con C, y a eso, si yo le voy sacando las intersecciones, voy a ver que me faltaría el centro para lograr la unión. Entonces, se le suma una vez la probabilidad de la intersección entre los 3 conjuntos. Esta es una regla de aditividad en el caso que nosotros tengamos 3 eventos. Por lo tanto, vamos nosotros a eso, este sería el caso general. Vamos a eso, a simplificarlo aplicándolo a nuestro ejercicio. Fíjense que yo acá abajo les puse la situación nuestra, donde no tengo un cruce entre los 3 eventos. Hay uno que está solito porque no tiene elementos en común con 2 de ellos. Entonces, vieron que acá yo les he puesto uno debajo de otro para que ustedes se ubiquen. La probabilidad de A, dijimos nosotros que era 1/4, ¿sí? Porque tiene un elemento sobre 4. La probabilidad de B es 1/2 o 2/4, ¿bien? La probabilidad de C es 1/2. Ahora vamos viendo por qué estas dos primeras intersecciones me dieron igual a 0. ¿Por qué? A con B, ¿cómo son entre sí? Mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad de su intersección vale 0. Ahora tomo A con C, igual. No tienen elementos en común, por lo tanto, la probabilidad de la intersección entre A y C también me vuelve a dar 0. Y la probabilidad de la intersección entre B y C la tienen acá. Bien, ahí la tienen, ¿sí? Fíjense, a ver acá, ¿dónde está? Me parece que acá, perdón, un cachito. Acá tengo un error, perdón. A ver. Ahí voy. Aquí está. B y C igual a 0,25. ¿Sí? Acá tengo un arroyo.
Estamos corrigiendo. Bien, ahí estamos. He puesto un medio. Fíjense, lo puedo mirar de dos maneras. Lo puedo mirar en la tabla, bien acá, B con C es un cuarto, ¿sí? Y lo puedo mirar también acá arriba en el punto B, a donde nosotros nos pedían la probabilidad de la intersección entre B y C y que habíamos calculado que era igual a un cuarto. Bien, de cualquiera de las dos maneras, reemplazando, obtengo una probabilidad de 4/4 o igual a 1 o al 100%. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, me pasé un poco de la hora, pero era interesante, me pareció, incluso el 10 no lo habíamos diagramado para poder dárselos, pero me pareció interesante porque trabaja con una serie de conceptos de integración, como es la parte del complemento, de este tipo de tablas que a ustedes traten de plantear cuando se enfrentan frente a un ejercicio de probabilidad para poder simplificar, ¿sí? Y una cosa, un ejercicio puede ser complejo porque está planteado como este, por ejemplo, donde tengo 3 eventos en el enunciado o más. Pero ustedes en cada inciso, véanlo como si fuera un ejercicio individual, porque a veces un inciso, como vimos nosotros, nos plantean solamente 2 de esos eventos. Entonces, es como que por un ratito aislamos, nos olvidamos del otro evento y planteamos estas pequeñas tablas que les van a dar un panorama muy general y que les van a permitir rápidamente poder ubicarse cuál es la probabilidad que les estamos pidiendo. Para el caso de un examen o de un parcial, recuerden que este tipo de cálculos hay que dejarlos siempre asentados en el ejercicio, ¿sí? Para que nosotras podamos, cuando corrijamos, ir viendo el procedimiento que ustedes trabajaron y poder ver, en caso de que hubiese algún error, qué tipo de error es y poder evaluarlo en base a eso, ¿sí? Entonces, no agarren y hagan la tabla en un costadito y después ponen el resultado. Siempre dejen sentados todos los cálculos para que nosotros podamos ver cómo lo pensaron. Bueno, chicos, estamos... Profe, pregunta. El primer paso es la unidad número 3, ¿no? Sí. En principio. Porque en otras cátedras tomaste las 2, por eso preguntaba. No, si no, no estaríamos dando esta, imagínate. No, ustedes fíjense porque eso la profe les ha subido, eso no ha variado, están todas las pautas de qué va en cada uno de los parciales, eso está exactamente igual. Bueno, nada, esta tarde acuérdense que de 4 a 5 tenemos consulta para aquellos que tengan alguna inquietud para hacer, y yo ya ahora corto la video y por lo menos el PowerPoint se los estoy subiendo al Telegram para que lo tengan. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna consulta, ¿no? Listo, entonces, muchas gracias, estamos en contacto. Gracias, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muy buena la clase, todo muy claro. Bueno, muchas gracias.